Canal del Congreso y CESOP. Presentan. A fondo. Bienvenidos a su programa A Fondo. El día de hoy vamos a tocar el tema de cabildeo legislativo y contamos con la participación de dos personas que son cercanas, muy queridas para este programa. El diputado Daniel Ávila del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por el Estado de Yucatán y quien es presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También nos acompaña la doctora María de los Ángeles Mascot, directora general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenidos. Muchas gracias. Para abrir boca, diputado Ávila, ¿qué le puede decir al auditorio, a nuestros televidentes, qué se entiende por el tema de cabildeo, en especial cabildeo legislativo? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes al auditorio que nos ve y escucha por medio del canal del Congreso. Antes de responderte esta pregunta de qué es el cabildeo y específicamente qué es el cabildeo legislativo, yo quisiera hacer un antecedente para que el auditorio que nos ve y escucha sepa qué es lo que pasa acá en México con el cabildeo. Actualmente, en el tema del cabildeo estamos en pañales, cuando otros países ya llevan, en el caso de nuestro vecino Estados Unidos, nuestro vecino país, ya lleva más de 130 años en el tema de cabildeo, y otros países de la Unión Europea, inclusive Canadá, Nueva Zelanda, Australia, pues de hace ya muchos años manejan el tema de cabildeo. El tema de cabildeo es la acción deliberada, transparente, sistemática, que realizan los grupos de poder particulares en los países para influir con los que toman decisiones en el gobierno. En este caso, con los legisladores, llámense diputados federales, llámense senadores de la República, para influir, para beneficiar a esos grupos, para beneficiarse a ellos mismos en sus intereses. Básicamente, este es el tema, el término de cabildeo legislativo, que algunos especialistas tienen diferencias en sus términos de cabildeo. Te puedo decir que algunos analistas dicen que la palabra cabildeo, para que haya cabildeo, se necesita que haya controversia entre dos o más actores, o que haya debate entre dos o más actores. Pero en lo que sí coinciden muchos es que se requiere que hayan intereses opuestos entre dos o más actores para que haya cabildeo. Doctora Mascot, ¿cuál es el papel, digamos, de estos actores, de estos grupos de poder en la relación diputados-electores? ¿Es necesario que haya un tercer actor, digamos, para que este vínculo entre nuestros representantes y los ciudadanos, o cómo se inscribe, digamos, en esta relación el papel de estos actores? Jorge, déjame ser más explícita con este tema, abriéndolo a la discusión de representación política. Como tú sabes, la gran teórica de la representación política elaboró 4 grandes preguntas sobre cómo deben actuar los representantes. Esto es, deben actuar por mandato, es decir, lo que los electores les piden, o por delegación. Una vez electos, toman las decisiones de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, y en función de lo que ellos consideran que es mejor para la sociedad. En este sentido, hay sociedades en las que de manera muy activa la sociedad participa por sí misma, va y se reúne con los representantes, les hace saber cuáles son los temas en los que tienen interés, cuáles son los asuntos en los que consideran que debe legislarse y en qué sentido. Pero también en muchas sociedades, y estoy hablando sobre todo en el caso de Estados Unidos o de Canadá, lo que tenemos son grupos que se dedican de manera profesional a representar los intereses de la sociedad. Estos serían los terceros. Concretamente tu respuesta, no es necesario que haya terceros. De hecho, el cabildeo ocurre en todos los congresos del mundo, incluso sin esos terceros, pero la manera más profesional hoy en día de hacerlo sí es a través de personas especializadas en el contacto con las autoridades del gobierno o los representantes políticos. ¿Un cabildero puede representar empresas?
Sí, por supuesto, en la mayor parte de los países que cuentan con una ley de cabildeo, de hecho lo que se legisla es la representación de intereses personales que pueden ser las empresas. Ok. Y digamos, para nuestro auditorio que quizá no ha seguido o no ha escuchado tanto sobre este tema, porque hay que decirlo, es un tema del que se habla poco y precisamente lo que estamos buscando es, pues, tocar temas de que es necesario regular, hablar, discutir. ¿Por qué es importante que se regule en México el tema de cabildeo? Es un tema que ha adquirido relevancia durante los últimos 13 años, concretamente a partir de la modificación en la composición del Poder Legislativo, estoy hablando de 1997, cuando se perdió la mayoría de un partido en el Congreso y más adelante con el cambio del gobierno federal, entonces tuvimos precisamente la creación de gobiernos divididos. No es que no haya existido cabildeo con anterioridad, sí existía, pero se dirigía concretamente al Poder Ejecutivo porque era el que podía realmente determinar el sentido de las decisiones en el propio Poder Legislativo. A partir de 1997, con el cambio en la composición del Poder Legislativo y cuando el Poder Legislativo adquirió verdadero poder para tomar decisiones, incluso el Poder Ejecutivo tuvo que empezar a negociar con el Legislativo, es cuando el tema del cabildeo adquirió relevancia. También les recuerdo aquí que si ustedes revisan la prensa, en los últimos 10 años ha habido una diversidad de escándalos en medios sobre prácticas de cabildeo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hubo un ex subsecretario de Salud que se anunciaba públicamente en Internet para realizar actividades de cabildeo en el Poder Legislativo. También en 2001 hubo un escándalo alrededor de cabilderos en favor de la industria tabacalera y en 2005 sobre apuestas. Estos elementos, entonces, la composición del Poder Legislativo, los gobiernos divididos y el hecho de que se hayan hecho públicas actividades de cabildeo, han hecho que el tema adquiera relevancia. Gracias. Diputado Ávila, usted mencionó hace rato el tema de transparencia. ¿Por qué es importante regular el cabildeo para tener una mayor transparencia? ¿O cuál es, digamos, la relación entre la regulación del cabildeo de quienes realizan estas prácticas y la transparencia y la rendición de cuentas? Yo creo que van de la mano el cabildeo con la transparencia y la rendición de cuentas, Jorge. Hoy en día vemos que en los diferentes órdenes de gobierno hay, por poner grupos de poder, sobre todo en la Cámara de Diputados y en el Senado, hay grupos de poder que desde las elecciones ya empiezan a poner a sus candidatos para que al llegar a la Cámara de Diputados o al Senado, en vez de que sean representantes de la nación, representantes de los ciudadanos, prácticamente son representantes de esos grupos de poder. Y lo vemos en muchos países, con muchos grupos de poder, como la industria tabacalera, como la industria farmacéutica, como la industria del alcohol y de la cerveza, como la industria de la comunicación, donde se manejan muchísimos recursos y donde ya en muchos países ya las propias industrias, los propios grupos de poder ya están poniendo como candidatos a la gente que de alguna manera va a estar negociando leyes que van a beneficiar a esos grupos de poder. Entonces yo creo que es muy importante que en México empecemos a trabajar sobre una ley de cabildeo, que se legisle en ese sentido, para que haya mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. ¿Qué aspecto en especial debiera tener una ley de este tipo? Recuerdo, por ejemplo, en la discusión en Estados Unidos, se ha estado planteando de que, por ejemplo, se dé a conocer con quién se reúnen los legisladores, si van a comer con ellos, si tienen reuniones fuera de la oficina, quién paga estas comidas, quién paga viajes. ¿Estaríamos pensando en algo similar? En primer lugar, un registro de cabilderos. En segundo lugar, que esta ley de cabildeo sea una ley que en caso de que se compruebe que hay sobornos, o hay regalos, o hay viajes a legisladores o a funcionarios públicos que toman decisiones al hacer leyes, que se sancione, tanto administrativamente como penalmente, a los cabilderos, pero también a los legisladores, a los diputados federales y a los senadores. Entonces yo creo que es muy importante
que hayan sanciones en esta ley. Y que comentarte que de 10 años a la fecha se han estado presentando iniciativas de ley tanto acá en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para tratar el tema para legislar el tema del cabildeo. Doctora Mascot, hablaba de las experiencias internacionales. ¿Qué tan atrasados estamos en México? ¿Cuántos años? ¿Cuándo se dieron por primera vez estos pasos en otros países? Hace un momento el diputado Ávila decía que teníamos más de 130 años de retraso, lo cual es cierto. El primer registro de cabilderos se creó en Estados Unidos en 1876 y la primera ley como tal de cabildeo en Estados Unidos es de 1946. Después hubo una reforma en el 95 y la más reciente de la que tú hablabas hace unos minutos es de 2007. Si nos comparamos con este país, que es el de la gran tradición, pues sí tenemos 134 años de retraso. Pero también, en el caso de Canadá, la ley es de 1984, en el caso del Reino Unido del 98, con diversas reformas. También existen leyes en el nivel supranacional, la Unión Europea tiene una, y en el nivel subnacional, Quebec, la provincia de Quebec, Escocia tiene una, y todos los estados en Estados Unidos también tienen una ley de cabildeo. Así que hablando de retraso, pues tenemos muchos años. Muchos años. ¿Qué tan importantes están siendo, diputado Ávila, las experiencias internacionales para lo que se está haciendo en el ámbito del Poder Legislativo para regular la práctica del cabildeo? Yo creo que es algo que tenemos que hacer los 500 legisladores de la Cámara de Diputados y los senadores en principio. Tenemos que conocer las experiencias exitosas de los diferentes países, como Canadá, como Estados Unidos, como la Unión Europea, de qué hicieron ellos, que ya tienen demasiado camino recorrido en las leyes de cabildeo, qué hicieron para, de alguna manera, hacer una iniciativa de ley aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado. Yo creo que es muy importante conocer en primer lugar, nosotros los legisladores, el tema de cabildeo, pero también es importante que no vaya a ser una camisa de fuerza, copiar una ley de un país y que se legisle tal cual aquí en México. Yo creo que tenemos que ver las cosas positivas, cada país es muy diferente en su cultura, en su idiosincrasia, etcétera. Yo creo que es importante ver de qué manera, cuáles son las cosas positivas de estos países y de alguna manera incluirlas en México, en la ley que se pretende hacer en México, ¿no? Comentarte que pues han habido varios partidos políticos que han presentado iniciativas de ley en este sentido, o sea, el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Convergencia, el Partido Verde Ecologista, recientemente la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, la diputada Josefina Vázquez Mota, presentó una iniciativa en ese sentido para reformar la ley orgánica de la Cámara de Diputados y su reglamento, y en ese sentido incluye una parte del registro de los cabilderos, que deben de ser al principio de cada legislatura, que se debe saber en qué temas van a trabajar los cabilderos, en qué comisiones se van a estar reuniendo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante el tema del cabildeo, y en ese sentido, pues como diputados, un servidor, pues me interesa el tema, creo que es muy importante para la transparencia y para la rendición de cuentas, específicamente para los legisladores, pero también para la ciudadanía. En Estados Unidos se habla del revolving door, es decir, legisladores o gente que trabaja en el Congreso, que una vez que deja esos puestos, se dedica a la iniciativa privada, actividades privadas que incluyen el cabildeo, ¿no? Y se ha hablado acerca de regular precisamente que gente que ha estado vinculada al Poder Legislativo, ya sea como legislador, ya sea como funcionario de una de las dos cámaras, buscar regular, que no se busquen influir, digamos, su área anterior de trabajo. ¿Se ha pensado algo similar? ¿Se está planteado en alguna iniciativa? Como tú bien dices, Jorge, en varias iniciativas que ya están acá en la Cámara de Diputados se han presentado esos puntos, esos temas, de que un legislador, terminando su periodo, no pueda ser cabildero en los 3 años o 4 años de haber terminado su periodo constitucional,
o que inclusive que los familiares hasta tercer grado del legislador no puedan ser cabilderos. Entonces,